sabemos muy bien que una buena cantidad de los programas vinculados a este pacto tienen más un toque político, por decirlo de alguna manera, que una relación efectiva con la disminución de la desnutrición en el país. Ahora, cuando hablamos nosotros de que cada septiembre, octubre, empiece la discusión política del presupuesto, ¿verdad? Puede existir, por ejemplo, un plan de nación es un plan que tiene que ser de 5 o 10 años por lo menos, ¿verdad? Sí. Pueden existir presupuestos quinquenales o presupuestos multianuales que no sean ni siquiera dependientes de los cambios políticos, sino que respondan a un plan de nación. Porque en este momento, ahí sí que le interesa más a alguien gastar en publicidad del gobierno para que lo miren y lo oigan, que gastar en útiles para los niños. Sí. ¿Puede esto plantearse como una solicitud ciudadana de decir, miren señores, hagan un presupuesto muy técnico que responda a las necesidades del país? Bueno, tendríamos que reformar algunas leyes, ¿verdad? La ley orgánica del presupuesto y quizá la propia Constitución de la República, pero hay ejemplos muy sanos de países en donde se hacen presupuestos para 5 años. Uruguay es uno de esos ejemplos. Guatemala tiene esfuerzos en presupuestos multianuales, pero que en realidad al presentar el año 2014 se presenta 2015 y 2016, pero solo son una mera referencia, no son un norte a seguir. Tiene que ver con lo que discutíamos en el programa anterior sobre ese divorcio entre la planificación y la presupuestación, que al final, mientras la planificación va dictando qué falta por hacer, el presupuesto en realidad lo que nos está diciendo es lo que se puede hacer hoy. Y no hay ningún esfuerzo político, porque al final el presupuesto es un instrumento político, pero no tiene el esfuerzo de llegar a consensos que permitan cambiar la realidad de ese presupuesto tan magro y tan débil hoy. Si realmente tuviéramos un plan de nación, ese plan de nación tiene que reflejarse en presupuestos que tengan un consenso político y que todos sepamos que aunque cambie el gobierno, las inversiones por la nutrición son inversiones de Estado, no son inversiones para que quede bien el presidente actual, son inversiones para salir de esta dinámica nociva en la que vive Guatemala, en donde podemos soñar con una Guatemala distinta, pero si no erradicamos la ignorancia, la enfermedad y la desnutrición, estamos destinados a ser la misma Guatemala que hemos sido hoy. Bueno, por ejemplo, todos estos programas asistenciales con las diferentes bolsas de un color o del otro, realmente deberían de ser soluciones temporales ante crisis, ¿no? Claro. Pero los miles de millones que se han asignado a estos, no en este gobierno solamente, sino que en todos los anteriores, si se hubieran dedicado a inversiones productivas que generaran un ingreso digno, un trabajo digno, yo creo que sería diferente. Porque mientras sigamos entregando la bolsa y ese sea el único camino, pues nuestra gente va a seguir en una gran pobreza, en una gran dependencia y no van a tener la dignidad de lo que produce el trabajo en sí, sino que van a estar siempre con su mano extendida pidiendo, ¿verdad, licenciado? En este proyecto de presupuesto de 2014, aunque uno puede encontrar algunos esfuerzos por mejorar y vincular resultados con recursos, seguimos teniendo graves problemas para evaluar la política pública. Y uno de los ejemplos más concretos es el programa de fertilizantes. Se destinan alrededor de 700 millones de quetzales a los fertilizantes y un estudio elaborado por una universidad privada en el país da como resultado que una buena cantidad de esos recursos están prácticamente desperdiciados porque no generan ni aumento de productividad en el beneficiario, ni tampoco la posibilidad de que el beneficiario se vaya independizando de esa necesidad de acercarse a través de este programa. Son 700 millones que bien pudimos utilizarlos en otra cosa, o por lo menos para mejorar algo que dice el estudio. El fertilizante no es efectivo porque no hay un extensionista que explique cómo utilizarlo. Y tiene que ver con la efectividad de las políticas públicas. No las estamos haciendo para el desarrollo, las estamos haciendo para, no sé, para que se vean bonitas, para efectos políticos, pero no las estamos utilizando de la mejor manera posible. El presupuesto del 2014 no tiene tampoco nada que ofrecer en términos de evaluación de las políticas públicas y entonces pues seguiremos penando o pecando de ejecutar lo poco que hay de una manera no muy eficiente. Y volviendo a nuestra
a nuestro cáncer de la corrupción, ¿verdad? Todas estas compras de fertilizantes, de útiles escolares, de textos, plagadas de señalamiento de corrupción, ¿verdad? Es una cosa terrible, decepcionante, porque pareciera que no hay gestión que el gobierno inicie que no esté señalada con que puede haber corrupción por algún punto. Pero caminando en esto, de todas maneras, vamos a llegar a final del año, ¿verdad, licenciado? No sé cómo vamos a lograr llegar, pero ¿cómo ve usted la situación financiera del Estado al final del 2013 y qué le espera al año entrante, digamos? Porque aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el Congreso apruebe o que no apruebe el presupuesto. ¿Cómo vemos estas dos situaciones? Bueno, con respecto al cierre de 2013, nosotros reconocemos que hay esa sobreestimación de los ingresos tributarios va a ser más o menos de 2.500 millones de quetzales con respecto a lo que se había propuesto. Y eso tiene entonces una merma sobre las posibilidades de ejecución. Si a esto agregamos los 3.500 millones de quetzales en préstamos que, aunque el Congreso aprobó el presupuesto, no aprobó las fuentes de financiamiento, tenemos al final políticas públicas que van a quedar en trapos de cucaracha, ¿verdad? Básicamente no se va a poder hacer la ejecución, ni mucho menos cumplir las metas, aunque esas no son tan ambiciosas esas no las plantean tan ambiciosas como los ingresos. Y vamos a terminar el año con algunos grados de ingobernabilidad. Ya lo veíamos en estos últimos días con el magisterio en las calles exigiendo que hayan algunos recursos, los propios salubristas también diciendo que hay una emergencia en el sistema de salud, que no hay recursos para poder compensar. Y a estas manifestaciones se agregan también los contratistas de obra pública del Estado, que tampoco tienen cómo pagar. Esto ha hecho que el Estado no solo disminuya las posibilidades de ejecución, sino que también se tenga que endeudar nuevamente de manera cara a través de letras del Tesoro para ir saliendo de lo más urgente. El 2014, por lo tanto, se ve como un año complejo en materia de política fiscal, aun cuando hubo una reforma tributaria, la ley de actualización tributaria, que habría que decir que fue exitosa. El impuesto sobre la renta ha incrementado su recaudación en cerca del 28%. 33% ha incrementado el impuesto sobre la renta que se cobra a las empresas. Y los empresarios que están pagando más deberían de exigir, por cierto, más transparencia y más efectividad en la política pública. Pero esto no va a seguir por siempre. El próximo año los recursos otra vez no van a dar la talla frente a las necesidades de gasto. Y ojalá que podamos tener algún esfuerzo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para que por lo menos se aprueben las leyes de transparencia y las leyes que comiencen a darle legitimidad a la política fiscal frente al ciudadano. Anticipamos nosotros que vamos a tener a los salubristas en las calles antes de junio, que junio es el mes en el que suele darse el final de las posibilidades de ejecutar gasto público en este subsistema de salud. Y también hay enormes desafíos en materia de cobertura educativa y de calidad que no se van a poder cumplir el próximo año. Lo que más bien reiteramos, y contrario a lo que dice la propaganda oficial, no importa si fueron promesas o compromisos asumidos, lo cierto es que no se van a poder concretar con este presupuesto. Por ejemplo, el caso de la deuda de comunicaciones y obras públicas, ¿no? Una parte importante del señalamiento es de que no se ha logrado comprobar que todas estas deudas sean legítimas, que todas tengan su certificado de disponibilidad presupuestaria y decir que sean correctas. Y sin embargo, pues sigue la insistencia de que se pague. Pero ¿no es eso también un mal ejemplo realmente? Es decir, ir totalmente contra lo que debe ser. Sí. No, ¿por qué vamos a pagar algo que no fue legítimamente asignado? Yo entiendo la necesidad de los señores contratistas, de las gentes que hicieron los trabajos, pero también ellos tienen que haberlo hecho cumpliendo con todo lo que la ley establece. Y lo peor del caso es que hoy por hoy se están mezclando los contratos que fueron adquiridos de manera ilegítima y sobre los que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, con contratos de personas que sí siguieron las reglas legales del juego y que de todos modos no hay recursos para pagarles, ¿verdad? Porque hay personas que están brindando, empresas que están dando mantenimiento y que firmaron un contrato con un certificado de disponibilidad presupuestaria, pero que resulta que el ministerio no tiene hoy recursos para pagar. Y hay 3.500 millones de quetzales
de un debate que ellos nos dicen que hay que pagar por una cuestión de honrar la deuda, cuando es honrar algo deshonroso, ¿no? Y que más bien estos 3.500 millones que se pretendían pagar con nuevos bonos, con nueva emisión de bonos, deben llevar un proceso legal previo y de auditoría y contraloría que el gobierno no nos ha entregado a los ciudadanos hasta el momento. Claro que, yo como le decía, yo considero obviamente estas empresas contratistas que legítimamente hicieron el trabajo y no les han pagado, porque imagínense usted estar tantos años con esa carga financiera de no recibir su pago, eso me parece a mí que no es permitido. Pero sí, obviamente, los funcionarios que lo incurrieron en su momento y los que en este momento paguen algo que no está legítimamente respaldado, también asumen responsabilidades. Totalmente. Aquí el tiempo se va rapidísimo, licenciado, y le quiero contar de que en una forma muy simplista, una señora que mira el programa de San Marcos, se enteró que íbamos a estar con usted, entonces me dice, mire, hágale la pregunta al licenciado ahí de cómo nosotros en el pueblo vemos las cosas más sencillas. Mire, si yo recibo 100 quetzales, ¿por qué me voy a gastar 120? ¿Qué le contestaría usted a la señora allá en San Marcos? Bueno, que sí tiene razón la lógica en el momento inicial, ¿verdad? Ahora un Estado no solo piensa en el hoy, un Estado tiene que pensar en el mañana. Y por eso es que al final, no satanizando el endeudamiento, deberíamos de reconocer que puede ser útil si necesitamos construir 100 centros de salud, si necesitamos construir 200 escuelas, 40 institutos, y eso no lo vamos a poder hacer de un año a otro, ¿verdad? O en un solo año, va a requerir un poquito más de recursos. Pero tenemos que priorizar el gasto, bueno, la solución podría ser una de dos, que gastemos efectivamente lo que recaudamos y que por lo tanto Guatemala se convierta en el África de Centroamérica, o que elevemos los ingresos tributarios. Si estamos dispuestos a pagar un poco más y a que cada presupuesto quede a cero el endeudamiento, entonces vamos a tener que recaudar un poco más, ¿verdad? Yo creo que el guatemalteco estaría de acuerdo en pagar más, en elevar el nivel tributario, siempre que ampliáramos también una base para que todos contribuyamos y siempre que veamos los resultados, ¿verdad? Porque como hablábamos en el programa anterior, nosotros vemos funcionarios ricos y pueblo pobre, entonces yo creo que ahí estamos mal. Estamos llegando al final, licenciado. Yo quisiera pedirle a usted que me dejara cuál es el mensaje más importante que usted hoy le quiere dejar al guatemalteco. Bueno, muchas gracias. Me gustaría decir que un país distinto es posible, pero es posible con una política fiscal diferente, una política fiscal que sea transparente, que se base en metas, que se base en objetivos, que se base en las posibilidades y en nuestras ideales de construir una Guatemala distinta. Pero esa política fiscal requiere del concurso de todos los ciudadanos, no solo en el pago de los impuestos, que efectivamente nadie nos pregunta si los queremos pagar o no, sino también en la responsabilidad de estar cercanos a las políticas públicas. La persona de San Marcos, que vea la escuela que está cerca de San Marcos y que nos diga qué está pasando en esa escuela, a quién cubre, a quién está dejando afuera. Y al empresario también. Al final el país sí que requiere del concurso de los empresarios, pero empresarios responsables que sepan que hay un país distinto por construir y un país en donde tenemos que caber todos, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Y finalmente el ciudadano común y corriente, que sepa que los bienes públicos son el único hilo conductor de una sociedad distinta. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues obviamente excelente el mensaje del licenciado, su presentación nos ha aportado un gran conocimiento y volvemos a caer al punto que en Acción Positiva señalamos constantemente. Es labor nuestra, suya, mía, de todos los ciudadanos conscientes de Guatemala, el aportar, el estar en ello, el verdaderamente velar, cumplir las responsabilidades, pero exigir los derechos. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y a ustedes, gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Guatevisión.